La nave exploradora Frager se acercó y comenzó los procedimientos de aterrizaje con un planeta rebelde bastante lejos en las profundidades del espacio. Y, aunque un planeta rebelde no es terriblemente poco común en la galaxia, este era un planeta normal de tamaño promedio para albergar vida. Los tenues restos de un campo magnético sugerían que alguna vez tuvo uno lo suficientemente fuerte como para cubrir y proteger la vida de la dureza de su sol. Curiosamente, un polvo fino cubría el planeta en lugar del típico paisaje quieto y congelado, pero lo que lo hacía destacar era una rejilla roja gruesa y de pulsación lenta que orbitaba y abarcaba todo el planeta sin que la tripulación de Frager lo supiera. Habían descubierto un mundo tumba, uno que era un monumento y una advertencia sueltos en las estrellas para que la gente los descubriera. Los escaneos del planeta revelaron que todo el planeta estaba perfectamente cubierto de este polvo fino, a veces de kilómetros de espesor, pero todos, excepto lo que parecía ser un complejo de tamaño mediano situado en el polo magnético del planeta, parecía que ese complejo se había salvado. Lo que sea que le haya sucedido al resto del planeta con cualquier cosa dentro de esta zona de 5 kilómetros se conservó perfectamente, mientras que todo lo que se había intersecado con la frontera se dividió limpiamente con una mitad uniéndose al polvo, el resto no desde la órbita. Parecía que el complejo estaba completamente desprovisto de vida sin emisiones electromagnéticas o firmas térmicas que indicaran alguna actividad, pero a medida que la nave de aterrizaje se acercaba a la instalación, captaron una señal débil que alcanzaba su punto máximo justo por encima de la radiación de fondo. La señal en sí no era nada especial como la tripulación esperaría que fuera una señal de socorro. No había signos de distorsión cuántica repetitiva del subespacio o el hiperespacio, nada de eso en absoluto. Solo un miembro de la tripulación sintió una profunda inquietud y examinó las lecturas del sensor y encontró la señal similar a las emisiones de un pulsador. Era simplemente un conjunto repetitivo de pulsos lanzados a la oscuridad. Explorar cuidadosamente complejo reveló que, si bien el exterior parecía similar a cualquier otro cuartel general militar o edificio de la capital, el interior había sido alterado con las paredes y los pisos arrancados y forzados para que cada raíz solo llegara al corazón del complejo. En el corazón encontraron un pequeño espacio habitable apto solo para albergar a un solo ser, pero no por mucho tiempo, como lo indicaban los restos disecados de una especie desconocida que aún estaba en la consola mucho después de que había expirado. Para su sorpresa, la consola de hecho se encendió cuando un miembro de la tripulación de Brav la tocó. La pantalla, la gran entrada musical haciendo que la tripulación exploratoria se alegrara por la plomería en sus trajes. La pantalla era extraña para el equipo pero totalmente desconocida para todo lo que habían visto antes a pesar de su aparente edad, y después de un poco de prueba y error habían descubierto cómo operarla de alguna manera para descubrir que lo único que contenía era una serie de registros de video y lo que parecía ser una capacidad de cargar a un medio de almacenamiento separado. Queriendo estar fuera de este lugar y salir de Doge para tomar prestada una frase, copiaron el contenido de la consola y se fueron contentos de que ninguna defensa bloqueara su salida a su nave de desembarco y ninguna batería lo sacara de la atmósfera delgada y quieta a bordo del Frager. La tripulación decidió cargar sus hallazgos en los sistemas de la nave para intentar ver lo que habían encontrado con cierta comodidad relativa. Esto fue ayudado en parte involuntariamente por un software incluido en la descarga que irrumpió cuidadosamente en su traductor e instaló la traducción para Uradri sin que la tripulación se diera cuenta abriendo el primer archivo, y se estima que es el más antiguo, que si se creía que la fecha de grabación anotada desde la consola era de hace unos 8.000 ciclos, estaban recibido por la imagen del extraterrestre fallecido en la consola. Muy vivo, pero no luciendo mucho mejor de lo que lo encontraron. Soy el líder del planeta Erat, último en la fila del Raimi. Para mi especie Uris, pero para ser más preciso, soy el último de los Uris vivo. Fui el líder de mi especie y nos llevé al borde de la extinción debido a la avaricia, y mi arrogancia. Mi gente se ha reducido a una sola fracción de nuestra propia población y replantado el en algún lugar de este vasto universo, y me han dejado con vida en la capital en ruinas de nuestro mundo natal para actuar como un heraldo por su propia lengua. Es mi castigo y una advertencia para aquellos que me encuentren. La tripulación de Frager miró a cada uno con preocupación después de escuchar las primeras frases de este ser derrotado y enfermizo, pero decidió seguir adelante para ver qué más tenía que decir este Herblot. El nuestro era un gran imperio que abarcaba cientos de sistemas. Oblet comenzó. Sin embargo, no estábamos solos, ya que había una serie de imperios más pequeños que formaban el consorcio. Apenas nos molestamos en unirnos. Los miembros más grandes éramos nosotros mismos, los Baba Tyl Patatari. Por último, los humanos. En esto, el video terminó con el blog comenzando un ataque de tos y extendiéndose hacia la cámara. La sorpresa se apoderó de la tripulación ante esto.
Conocían a la humanidad tan bien como cualquier otra especie que viajara por las estrellas. Eran los diplomáticos, los donantes de ayuda y los comerciantes confiables a través del espacio, pero se sorprendieron al escuchar que los mencionaban aquí. El siguiente video mostró que estaban bastante peor por el desgaste. Sus ojos estaban inyectados en sangre y parecía que la sangre púrpura goteaba de su boca y lo que supuse que eran sus oídos. Mi locura era creer que la humanidad eran pacifistas exitosos solo en sus habilidades para comerciar y hacer la paz. Ni siquiera defendían sus propias estaciones y en su lugar contrataban a otras especies para a tarea. Pensamos que serían blancos fáciles para subyugarlos como esclavos de nuestro imperio para hacernos a todos más ricos, pero mi gente y yo estábamos equivocados. Comencé contratando a algunos de nuestros piratas de especie para apuntar a sus estaciones más remotas prometiendo amnistía y botín a aquellos que hicieran mi voluntad mientras evitaban el escrutinio del consorcio. A mi gabinete le encantó esta idea y me siguió ciegamente hacia nuestra perdición. La tripulación del Frajer miró hacia cada uno con no poco nervios. Después de todo, se involucrarían en actos de piratería para llegar a fin de mes y todos sabían que las estaciones y naves humanas tendían a ser blancos más fáciles debido al hecho de que rara vez, si alguna vez, ofrecían más resistencia que una mirada de desaprobación a través de los canales de comunicación. Como esperábamos, las pocas estaciones remotas de investigación y fronteras seleccionadas apenas ofrecieron resistencia en absoluto. El bloque continuó. Entregaron sus bienes y equipos casi voluntariamente, al menos a nosotros, lo cual ofendieron a los piratas que habíamos contratado que decidieron cometer el segundo gran error. Sus capitanes ordenaron que dispararan a algunos de los humanos a pesar de su plena cooperación, mientras la tripulación Frajer se miraba confundida. La Avena continuó sorprendentemente ignorante de su confusión. Habían cometido el crimen de matar civiles desarmados, algo que aprenderíamos demasiado tarde que era casi imperdonable para la humanidad, no sé cómo. Pero esos piratas fueron rastreados hasta nosotros, mi gobierno y yo, y a pesar de la evidencia sorprendentemente sustancial incluida, nos hicimos los ignorantes con ellos. ¿Y por qué no lo haríamos? Los humanos nos enviaron un enviado diplomático con la esperanza de que un ser físico fuera menos fácil de ignorar para nosotros. Sin embargo, los ignoramos durante un ciclo completo mientras las incursiones cuidadosamente planificadas en el espacio humano continuaban con cada nueva incursión. Los humanos agregaron eso a la evidencia que tenían sobre nosotros y las solicitudes diplomáticas cambiaron de negociaciones al cese de hostilidades que todavía ignoramos. Finalmente, decidimos borrar a su enviado de nuestros cielos para detener sus patéticas súplicas y molestias. Simplemente se habían sentado en órbita en su patética nave enviando sus solicitudes durante un ciclo completo esperando palabras simples. Para trabajar habiendo sido aparentemente demasiado débiles para reunir algún tipo de fuerza para reforzar sus afirmaciones. Este fue un tercer error y el comienzo de la guerra para nosotros. Habíamos matado a su diplomático que buscaba la paz y les hizo saber nuestros objetivos. El capitán Jerry miró a su alrededor a su tripulación a bordo del Frajer, sudor negro formándose en su cabeza a medida que su preocupación crecía. Todos sabían que la humanidad era un blanco fácil para la piratería con él mismo apuntándolos una o dos veces cuando era eso quedarse sin suministros y caer en la masa estelar más cercana. Pero la humanidad de guerra, en el mejor de los casos, tenía un puñado de piquetes del sistema defendiendo sus sistemas centrales, y aunque sus escudos eran los mejores alrededor de todo lo que rodeaba esos sistemas de escudos, eran muy poco poderosos. ¿Cómo podría la humanidad siquiera librar una guerra, y mucho menos hasta el punto de la aparente erradicación de una especie? Eran pacifistas que rara vez tomaban acciones defensivas incluso para sí mismos. Eran los pacificadores de la galaxia, comerciantes confiables, no belicistas ni mucho menos. GR pensó para sí mismo con un grado considerable de vacilación. GR seleccionó el tercero de los 5 registros de video recuperados del planeta. La humanidad apuntó primero nuestras instalaciones militares remotas y simplemente las destruyó. Todavía no tengo idea de cómo. Pero todo lo que encontramos fueron breves fragmentos de llamadas de socorro y nubes de polvo fino en expansión donde esas instalaciones eran incluso nuestras secretas. De alguna manera, usando esta oportunidad, declaré oficialmente la guerra a la humanidad citando estos ataques como actos de agresión. Usé su represalia pensando que era obra de mercenarios comunes como una oportunidad para invadir su espacio. Lo llamaron escalada de hostilidades y tenían razón, ya que mis flotas fueron redirigidas hacia su sistema buscando una falsa venganza, y en respuesta cubrieron sus mundos y estaciones en escudos que brillaban en la oscuridad del espacio como joyas. Para arrebatar mis flotas dispararon contra sus estaciones y planetas y descubrieron que a menos que concentráramos todo el poder de múltiples naves, no podríamos avanzar contra sus defensas.
pero al final lo hicimos y atacamos con un abandono imprudente, y para mi vergüenza, Glehere reflexionó sobre el significado de esta nueva información y, si bien la guerra abierta es bastante rara en la galaxia, así era como él sabía cómo se libraba normalmente. Al menos esa era su experiencia al ofrecer sus servicios durante la ocasional guerra civil que estalló con la reproducción intacta a Erla. Continuó después de beber algunos últimos restos de lo que parecía ser agua. El discurso claramente pasó factura al ser obviamente debilitado mientras mis flotas asaltaban sus estaciones y planetas. Los humanos continuaron transmitiendo lo que parecía un obvio bluff. Cesen sus acciones hostiles o nos veremos obligados a defendernos. Los ignoramos pensando que eran obvios bluffs de una raza débil que intentaba ganar tiempo para que mercenarios contratados vinieran a ayudar. Pero, por supuesto, estábamos equivocados a pesar de su aparente escape de nuestras naves Herbaiver más ágiles. Fueron seguidos y cazados como presas incluso hasta que lograron huir más allá de las fronteras de la humanidad, lo que debería haber sido imposible con los científicos e ingenieros de Drive en todas partes acordando que cada nave que ingresa al hiperespacio ingresa a su propia dimensión y, a menos que estén físicamente atados, estarán separados durante el tránsito. Pero nuestros sobrevivientes no fueron perseguidos por las pequeñas naves humanas mucho más ágiles. Todos fueron perseguidos por una singular nave Vigimes a pesar de los años luz de distancia que crecía entre nuestros sobrevivientes. El Vigimes los perseguía a todos exactamente al mismo tiempo y simplemente se abría paso a través del plasma energizado del hiperespacio para perseguirlos sin transmitir nada y ni siquiera regodearse cuando atomizó a algunos de los sobrevivientes simplemente persiguiéndonos en silencio con solo el nombre de la nave, iluminado por duras luces brillantes contra el negro de su casco. Hartat dejó de hablar en este punto y pareció estar robándose para la siguiente parte. El software de lenguaje corporal arrojó algunas conjeturas tentativas sobre sus emociones mientras respiraba miles de años en el pasado. El miedo, la vergüenza y la renuencia fueron las mayores posibilidades arrojadas. Usted pidió que fuera el nombre de la Vigimes cuando se tradujo del guión humano al nuestro y fue correcto que lo pidiéramos. Mis flotas fueron superadas irremediablemente contra los humanos, formaciones enteras reducidas en un abrir y cerrar de ojos a un polvo fino, incluso con los escudos levantados y en plena integridad. No hicieron nada para detenerlos. Cuando mis capitanes se dieron cuenta de esto, tal vez se indignaron y decidieron cometer el tercer y cuarto mayor error contra la humanidad. Herbie respiró hondo para calmarse, los ojos perdidos en sus pensamientos mientras comenzaba a continuar de nuevo. Algunos de los capitanes decidieron capitalizar o en los pequeños agujeros perforados a través de los escudos humanos comenzaron carreras de la muerte convirtiendo sus naves enteras en armas de embestida y fijando el curso para cualquier oportunidad que se presentara. Tanto los objetivos militares como los civiles fueron elegidos sin importar las consecuencias. Las naves de mi flota, desde cazas hasta fragatas y grandes portaaviones, aceleraron hacia sus objetivos elegidos. Sus marcos se licuaron por la tensión y el calor generados por los motores forzados mucho más allá de sus salidas diseñadas, pero aún aceleraron hacia sus objetivos y arrojaron metal incandescente al vacío mientras lo hacían. Los objetivos militares se desempeñaron bien y solo unos pocos fueron alcanzados por mis naves que lograron mantenerse unidas lo suficiente a través de las defensas de las estaciones ahora descubiertas. Pero lograron rayar la pintura de los cascos. Los objetivos civiles se desempeñaron mucho peor después de haber sido borrados de la superficie del planeta por un impacto similar en magnitud a un impacto de asteroide de 5 kilómetros de 7,3 debido a las velocidades involucradas. Este fue el tercer gran error mío y mi especie me siguió ciegamente a cometer más de lo mismo al apuntar a sus centros de población. El cuarto gran error fue gracias a un puñado de ingenieros de naves tal vez febriles conociendo sus muertes inminentes a bordo de las naves de Atron, decidieron bañarse e inundar las cubiertas con el refrigerante del motor ya supercrítico. Nunca sabré si querían morir con sus propias manos o si sus mentes estaban destrozadas por el estrés, pero las secuelas fueron pronunciadas ya que la estructura química del refrigerante se alteró por la temperatura, volviéndose supercrítica. Se volvió altamente corrosiva para el carbono. Mi gente es lo que los humanos llaman vida basada en silicio. Así que, si bien las propiedades corrosivas nos hicieron poco, salvo simplemente derretirnos a nosotros y a las naves, gracias al calor, fueron devastadoras para la humanidad y la vida terraformada en sus planetas. 1. El refrigerante se liberó intencionalmente antes de impacto, se vaporizó por el impacto, se liberó a la atmósfera y en cuestión de horas toda la vida en ese planeta Greta's Harvest, si estoy en lo cierto, fue destruida y se marchitó hasta la nada. Este fue el cuarto error que cometimos contra la humanidad, ya sea accidental o deliberadamente.
por nuestras fuerzas que comenzaron a arrojar botes de refrigerante supercrítico en el otro mundo de la humanidad después de presenciar el poder de tales armas improvisadas. Aún así, se cometió el error. Comenzamos a cometer una guerra química. Dijo Erla después de unos segundos. El miedo visiblemente lo hizo temblar cuando el tercer archivo de video terminó. GR abrió el cuarto archivo a pesar de las protestas, y el miedo evidente de su tripulación en video comenzó con Eret mirando la cámara visiblemente en una condición peor que en la grabación anterior, como lo indica su apariencia arrugada y escamas. Faltantes el blog comenzó con un suspiro tembloroso y miró hacia abajo brevemente antes de finalmente comenzar a hablar. Quien quiera que seas. Te estarás preguntando cómo sé tantos detalles sobre lo que sucedió y por qué me refiero a lo que algunos pueden considerar tácticas típicas de Warfare como errores. Así que te diré cómo y por qué antes de terminar esta tarea. Como Herald Humanity junto con su destreza oculta de Marsal son historiadores hábiles y precisos. Si has tenido la oportunidad de conocerlos, lo sabrías. Registran todo y, aunque no usan su tecnología a menudo, son hábiles en piratear y tomar datos de sistemas de otras razas sin que nadie se dé cuenta. Es por eso que si te has estado preguntando, tus sistemas incluso pueden mostrar estos mensajes y entenderme perfectamente como parte de mi tarea. Me dejaron en mi mundo natal destruido con cada grabación que capturaron durante nuestra guerra unilateral. Cada acción y transgresión que involucraba algo perteneciente a la humanidad se recopiló en información que fue forzada en mi cerebro para que conociera completamente mi locura para poder registrar mejor estos mensajes como una advertencia para todos aquellos que la encuentren. La humanidad sigue lo que llama las convenciones de Ginebra, que datan de muy atrás en su pasado, desde una guerra planetaria o antes de que fueran capaces de acceder a la órbita de estas convenciones. Sus reglas de guerra están diseñadas para prevenir lo que consideran atrocidades contra sí mismos. Estas reglas prohíben ciertos tipos de guerra y fueron acordadas mutuamente por la mayoría de las facciones de su mundo antes de la unificación y se han actualizado y mantenido para que sigan siendo relevantes en el futuro. Pero cuando se rompen, primero se involucrarán para intentar detener el acto y recurrir a su pacifismo impuesto. Pero presten atención a esta advertencia, ya que fue la perdición de mi especie. Enojen a los humanos lo suficiente y esas convenciones de Ginebra se convierten en la lista de verificación de Ginebra, y por cada transgresión adicional, su hostilidad aumenta. Esto no quiere decir que se conviertan en asesinos sedientos de sangre. Todos y cada uno, algunos directamente afectados podrían. Pero aún así, en su conjunto, ejercieron una moderación inmerecida hacia nosotros. No es que lo mereciéramos al final con eso. El cuarto archivo terminó dejando a todos a bordo del Fragile preocupados por lo que detendría el último. Por curiosidad morbosa, GR abrió el quinto y último video. Watt estaba al frente y al centro como en los videos anteriores y, que se veía de alguna manera peor por donde apareció. Casi aliviado en cierto sentido. Tal vez terminar estos mensajes para el futuro fue catártico para él de alguna manera, pero la tripulación escuchó para averiguar más. Las flotas humanas vinieron por nuestros sistemas para intentar primero negociar con nosotros, tratando de evitar cualquier derramamiento de sangre innecesario de su parte, y los negamos. Mi propio miedo y arrogancia ordenaron a mis flotas restantes y fuerzas militares que no se comunicaran y en su lugar dispararan contra los humanos tan pronto como fueron detectados. Incluso ahora su respuesta me da escalofríos a pesar de que han pasado siglos. Lo único que transmitieron fue Oblet respiró temblorosamente y miró directamente a la cámara. Así sea, Erla pareció desinflarse en la grabación y perder los últimos restos de su energía arrancada del con cuyas 3 palabras en 10 minutos por su escala de tiempo habían eliminado todos los sistemas periféricos que controlábamos, dejando solo el sistema de nuestro mundo natal. Pensamos que esto era imposible, ya que uno por uno cada sistema se quedó en silencio después de que su respuesta se transmitiera con fuerza a la vez a través de cada flujo de datos y sensor en esos sistemas, dejando un silencio sepulcral después de esas 3 palabras. Los humanos, por alguna razón, abandonaron nuestro sistema natal durante una semana en su momento. Sospecho que para que la población restante se diera cuenta y entendiera lo que les había sucedido a sus compañeros Uradris, sus amigos, familia, niños y extraños conectados solo por identidad racial se habían ido. Después de esa semana, la armada humana apareció perfectamente, a la vez encapsulando completamente el sistema con sus naves vigimes y bloqueando las estrellas de la vista. Toda la armada estaba completamente inmóvil, con sus unidades pareciendo capaces de ignorar la inercia fundamental que afecta a todas las naves en el hiperespacio. Solo una nave tenía su transpondedor activado y transmitiendo, y esa singular.
Nave de $500,000 transmitió sus demandas de nuestra rendición. Esta nave se sentó allí y esperó una respuesta mía, ya que yo era el único que quedaba con alguna autoridad real para mi gente, y gran parte de la culpa y mi rabia por la destrucción de mi especie activé nuestra última defensa como un arma para apuntar a esa singular nave que transmitía su nombre como Greta's Fury. Este sistema de defensa era un sistema para molestar localmente el espacio-tiempo en un área determinada, ralentizándolo y acelerándolo como un método para desviar o bloquear los ataques entrantes lejos de mi sistema. Un sistema verdaderamente sofisticado usado para un propósito burdo. Lo usé para acelerar el tiempo local del cinturón de asteroides de mi sistema, para hacer que esos asteroides colisionaran con las naves humanas, y este fue el quinto y último error contra los humanos. La guerra temporal está incluida en sus convenciones de Ginebra, y dentro de esas reglas es por lejos la más estrictamente aplicada y la que tiene las consecuencias más nefastas para quienes participan en ella. La única reacción de la humanidad fue el cambio de nombre de ese singular nombre de transmisión. La nave se renombró a sí misma como APT. Los guantes están fuera. Las otras naves ni siquiera se movieron para evitar colisiones con asteroides entrantes y simplemente los dejaron. Chocan con sus cascos y no dejan una sola marca. Los guantes se disparan a través de cada defensa de mi sistema, ignorándolos con facilidad, y se detiene en el centro exacto de mi sistema. Si fueras por órbitas en lugar de la estrella, disparó solo un arma con un efecto terrible, pero total, esa arma rompió la realidad dentro de nuestro sistema, y aunque no estoy seguro de si todos los miembros de mi especie vieron lo mismo, esto es lo que vi cuando esa arma disparó. El mundo se oscureció. Ni siquiera oscuro, fue como si la existencia simplemente cesara y fuera reemplazada por una extensión infinita de espejos rotos. Vi caminos alternativos que podría haber tomado, e incluso los de mis antepasados. Vi destellos de mí mismo saludando a los humanos con los brazos abiertos. Nos vi luchando juntos contra un enemigo común. Vi a mi gente sin las trampas de la civilización, al no haber desarrollado nunca más allá de herramientas de piedra toscas, una raza completamente diferente, superando a la nuestra y siendo la forma de vida dominante. E incluso vi cómo se vería mi mundo, la vida así. Esa chispa crucial de vida nunca despegara. Harry y su tripulación compartieron miradas horrorizadas el uno al otro, aterrorizados por lo que habían visto hasta ahora, mientras la grabación continuaba sin parar, mientras experimentaba las posibilidades de futuros pasados y presentes distantes. Los humanos aprovecharon el tiempo detenido y simplemente secuestraron a cada miembro restante de mi raza y los congelaron, dejándome como el único miembro vivo de mi especie y a su merced. Después de tomarse su tiempo para preparar cuidadosamente mi castigo, redujeron cada estructura de mi planeta a polvo con sus armas, salvo una pequeña área alrededor del antiguo edificio de la capital, sin dejar nada. No sé cómo, pero eliminaron mi mundo natal del sistema y lo arrojaron al vacío, o erradicaron el sistema excepto el planeta. Supongo que ahora no importa lo que hicieron y nunca lo sabré. Me desperté en esta sala de estar. ¿Ves? Esta grabación, y parpadeé lo que parecía vidrio y la de mis ojos cuando vi a mi primer humano frente a mí. Me miraron no con miedo por mi apariencia depredadora, furia por lo que había puesto en movimiento o incluso la alegría del regodeo. No, me miraron con completa apatía mientras me decían que me sentara. Así fue como me informaron de mi propósito y el destino de mi gente. Me dijeron que mi gente fue preservada para el futuro en lugar de ser erradicado como yo habría ordenado en su lugar. Me dijeron que algunos de mis planetas tenían miembros descongelados, pero habían arrojado cuidadosamente armas químicas que, en lugar de destruir la vida, simplemente disolviendo cualquier objeto oficialmente hecho por Ari, estableciendo esos planetas en la Edad de piedra. Me dijeron que dependiendo de cómo les fuera a esos planetas, el resto de la población sería sembrada en otros planetas vacíos para desarrollarse naturalmente, también alejados de las influencias de nuestra historia cultural actual y mi reino destruido. Fue realmente un alivio que mi gente no hubiera sido borrada de la existencia y simplemente no hubiera sido una amenaza y los humanos la hubieran dejado relativamente ilesa. Esa fue una amabilidad que yo no habría mostrado ni ordenado. Luego me informaron por qué me habían dejado descongelado o asesinado por completo. Debía ser un erudito viviente de mis errores y los de mi imperio y registrar mis hallazgos para que los pueblos futuros pudieran estudiar mis errores y prevenir el ojo de la humanidad una vez más. Me quedé con esta consola. Todo el conocimiento generado por este conflicto, instrucciones sobre cómo usar esta consola, que registrar y, finalmente, nanitos diseñados para extender artificialmente por la fuerza mi vida indefinidamente. Esta fue la primera y, que yo sepa, la única crueldad directa infligida por la humanidad sobre mí. No es que les envidio por eso, ya que querían asegurarse de que no tuviera más remedio que aprender de mis errores por completo, aprender el porqué de las acciones tomadas y registrar una advertencia valiosa para aquellos que vienen después.
Erlat parecía que la vida finalmente estaba abandonando al ser. Las escamas ya opacas se volvieron cenicientas mientras hablaba a la cámara. Los ojos se nublaron con cataratas. Los humanos se aseguraron de que solo una vez que se haya registrado un mensaje que consideren aceptable, los nanitos cesarían su trabajo y, como pueden ver, he terminado mi trabajo. Así que ahora puedo finalmente descanso después de vivir 1000 ciclos rodeado de los restos de mi mundo y el vacío interestelar los ojos. Nublados de edad se enfocaron por última vez en la cámara mientras comenzaba a desplomarse hacia adelante en la silla pronunciando la oración final y la súplica de video por favor no sé quién eres o incluso si esto fue en vano. Pero si has visto estos mensajes enviados a la oscuridad, entonces aprende de mis errores y si la humanidad todavía existe. No los enojes con su súplica final pronunciada, toda la fuerza abandonó el cuerpo de Watt cuando su cabeza comenzó a caer hacia adelante los látigos. Nublados de la vida ya habían abandonado sus ojos antes de que su cabeza cayera al escritorio terminando la grabación y dejando su cuerpo exactamente en la misma posición en que encontraron su cadáver desecado 8000 ciclos después. Con voz temblorosa, GR ordenó a sus timoneles que pusieran rumbo al relé de comunicación más cercano para transmitir la lección y la súplica que él y su tripulación habían presenciado resumida sucintamente como no lo hagan con la humanidad.